Bienvenidos a este primer programa de Ruptura. El día de hoy vamos a hablar de agua, no como un tema técnico, sino como un problema político. El día de hoy nos acompañan dos especialistas referentes en el tema hídrico, con quienes nos sentimos profundamente agradecidos de su presencia en este espacio. Tenemos aquí al doctor Arturo Gleason y al fondo tenemos al maestro José Daniel Sánchez Tapetillo, con quienes estamos muy contentos de saludarlos el día de hoy. Entonces, pues en esto y sin más preámbulo, sabemos que ha habido como una coyuntura hídrica muy interesante estas últimas semanas en el estado de Jalisco. Queremos abordarlas con ustedes y muchas gracias por estar aquí. Sabemos que en Jalisco enfrentamos distintas crisis, diría yo, resultados de un mismo proyecto político que muchas veces se disfraza de problemas técnicos. El CIAPA en las últimas semanas o en los últimos meses ha estado en boca de todos, ¿no? Nóminas infladas, colonias enteras que se quedan sin agua, agua contaminada. Tenemos ahorita el caso de esta conductora que estaba en una nómina en un puesto sumamente técnico y que a la hora de que pues entre una investigación de Sonia Serrano y lo que el compañero Juan Pablo Macías en Twitter estuvo cuestionando, pues ahora sí que destapó la cloaca que si bien muchos ya sospechábamos, hoy vemos esto, que además como ese caso me imagino debe haber muchísimos más, ¿no? Entonces yo me preguntaría en un contexto como donde la semana pasada, el jueves si no me equivoco, el Congreso de Jalisco aprobó un tarifazo. Digamos que este tarifazo estuvo atorado durante meses en la Comisión de Hacienda que preside la diputada Gabriela Cárdenas. Sabemos que este era un encargo, incluso recuerdo un video donde Lemus le deja como el encargo y ella dice sí, ¿no? O sea, lo vamos a sacar. No tenía los votos y por lo tanto este tema no había caminado, pero a partir de negociaciones y específicamente con un grupo político que es Hagamos, que le da los votos en la comisión y que además también le da los votos para que esto pueda subir al pleno y sea aprobado en el pleno. Entonces, la primera pregunta para ambos sería, en un contexto como ¿qué implica subir la tarifa del CIAPA? Tal vez también si nos pudieran explicar cómo se conforma esta tarifa, porque es un tema que muchas veces se habla de la tarifa, pero ni siquiera sabemos técnicamente cómo está conformado, entonces tal vez nos pueden explicar. ¿Y qué implica, no? Que una institución sin credibilidad alguna puede aumentar la tarifa, ¿no? Adelante, ¿quién quiere empezar? Bueno, gracias por la invitación y sobre todo tomando en cuenta el hecho de que seamos nosotros los invitados para abrir este interesante programa. Yo comparto con la mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad del área metropolitana de Guadalajara, la gente, colectivos académicos, la molestia, la indignación del estado en el que se encuentra uno de los organismos más importantes para la vida diaria de la gente. O sea, no podemos imaginar la vida en la ciudad sin los servicios que presta el CIAPA. Y es lamentable, es terrible el estado en el que se encuentra. Entonces, en ese sentido, comparto esa visión, esa postura, y me parece que durante muchos años, y específicamente o especialmente en los últimos 6 años, prácticamente se dedicaron a desmantelar el organismo, a destruir el organismo, sus capacidades técnicas, no se buscó renovar el personal, por supuesto se le abandonó en la parte económica, en la parte de la cobranza, por ejemplo, y me parece que lo dejaron caer tanto que yo soy del punto de vista que me parece que sí necesita recursos para poder salir de este agujero, de este pozo profundo en el que se encuentra. O sea, no veo cómo sin recursos y pensando en el hecho de que ninguna empresa, ningún organismo, ninguna institución es sustentable y es viable en el punto de vista que no cobra lo que le cuesta el insumo que a su vez tiene que otorgar, el servicio que tiene que otorgar.
no es viable que se sostenga. Entonces, desde ese punto de vista, me parece, soy de la idea de que sí tendríamos que, nos están obligando a llegar a ese punto. Es decir, probablemente hace 6 años podría haber habido otra estrategia, pero en este punto ya no estoy muy seguro. Yo creo, por la evidencia, el hecho de que todos los días vemos que se reportan fugas, que se reportan daños a la infraestructura y que el organismo tarda demasiado tiempo en responder porque no tiene los recursos, porque no tiene el equipamiento, los vehículos, las personas trabajan incluso me consta porque lo he visto, porque me toca de repente estar en las oficinas del organismo, ver a operadores y a funcionarios del CIAPA que tienen que incluso a veces hasta que comprar sus bolígrafos para poder escribir y poder hacer su trabajo todos los días en el escritorio. Entonces, me parece que sí llegamos a este punto crítico donde ya pensar que sin recursos económicos el organismo pudiera revertir la situación lo veo muy complicado. Tendríamos que analizar los escenarios y digo, ya específicamente en la parte de la tarifa, del incremento de la tarifa que hubo, me parece que tendría que haberse condicionado, de verdad condicionado, porque en el dictamen se dejaron unos compromisos del organismo que realmente no son medibles, no son trazables, no se puede, exactamente, no dice ni cómo, ni cuándo, ni cuál es el producto esperado, ni cómo tendríamos que sancionar, por ejemplo, el incumplimiento. Entonces, a fin de cuentas, me parece que sí, se hablaba de que no se le iba a entregar un cheque en blanco, y me parece que sí se le entregó un cheque en blanco y que estamos sujetos a la voluntad del organismo de que mejore como pueda y como quiera y cuando lo pueda hacer, ¿no? Ese es mi primer comentario, con eso arrancaría yo, ¿no? ¿Nos podrían explicar para la gente que nos ve, nos escucha, cómo se conforma esta tarifa? Bueno, la tarifa se diseña con base a dar servicios de abastecimiento y saneamiento. La población debe reconocer que si efectivamente tiene agua, aunque sea de mala calidad, pues hay todo un procedimiento ingenieril para hacer llegar el agua desde las diferentes fuentes, bombeo, potabilización, distribución, y que, aunque hay que decirlo también, es una tarifa que no responde a los costos de operación del sistema, está subsidiada. Efectivamente, no todos los ciudadanas tienen la capacidad para pagar. Esto para mí creo que ha sido una principal falla en donde pues los más desfavorecidos sufren las consecuencias de estos incrementos, y curiosamente los que tienen más abusan, ¿no? Teniendo albercas, teniendo grandes extensiones de áreas verdes, y que no hemos podido cobrar lo justo, ¿no? Porque tampoco se miden los consumos con exactitud y precisión, ¿no? Todavía seguimos dependiendo del medidor mecánico, cuando ya hay sistemas digitales que pudieran instalarse para saber en tiempo real cuánto consumen los habitantes o las diferentes empresas u organismos, ¿no? Lo que está pasando en Ciapa ya es el fruto, o desgraciadamente las consecuencias de muchos años de desdén político, porque Ciapa se convirtió en la caja chica de los partidos en turno, ¿no? Estamos hablando, esto es público, pues que llega al Ciapa un Rodolfo Campos sin un perfil técnico en la administración de Emilio González Márquez. En la cárcel, ¿no? Sí, lamentablemente por malos manejos, porque ha habido recursos, ¿no? Ha habido recursos bastantes, era un préstamo interesante del Banco Interamericano de Desarrollo. En la misma administración de Rodolfo se admite a Samuel González Márquez como jefe de saneamiento sin saber nada de saneamiento. Fue todo otro escándalo que también pues estuvo allí en boca de todos, pero el señor siguió allí, se le mandó un curso hasta Europa para que aprendiera un poco de saneamiento. Entonces ha sido una cadena, un proceso de putrefacción que ha llevado al organismo operador a donde está, ¿no? Yo creo que más que recursos se necesita que el Ciapa se ciudadanice, que podamos como ciudadanos, los diferentes sectores, reedificar, rediseñarlo para que lleguen las personas que son. Yo estudié en mi tesis doctoral el caso de Sydney Water,
el caso de también de Agua y Drenaje Monterrey, y bueno, sobre todo en Sydney Water se perfilan las personas con conocimientos, quienes toman decisiones, por ejemplo en el consejo, que en este caso lo conforman los presidentes municipales. Bueno, en el caso de Sydney son especialistas en agua, en finanzas, en economía. La directora en su momento que estudió un perfilazo de Oxford, ¿no? No, aquí llega el amigo, en el caso de la administración pasada con Enrique Alfaro, llegó un amigo de la universidad, nunca lo vimos en ruedas de prensa, nunca dio la cara, se escondió en los diferentes temas. Entonces, yo creo que hay que hacer un alto y los diversos sectores sentarnos y ver qué se puede hacer para reestructurar el CIAPA y volverle a dar esa misión para poder cumplir cabalmente los servicios de saneamiento y suministro y sustentabilidad. Es un CIAPA que no está innovando, es un CIAPA que nada más depende del erario y del contribuyente, es un CIAPA que no apuesta por la tecnología, es un CIAPA que no tiene investigación. Por ejemplo, el Agua y Drenaje de Monterrey tiene su instituto de investigaciones, en Sydney Water igual, toda una división de sustentabilidad. Ahora que estuve en Berlín, el CIAPA de Berlín tiene todo un área de aprovechamiento y captación de agua de lluvia, y nosotros pues seguimos a cuentagotas, poniendo los cuates y no dando cuentas en este caso, ¿no? Se debe haber hecho, en mi punto particular de vista, cuál es tu proyecto, dónde está tu proyecto, cuánto cuesta, en qué se va a invertir, pero con exactitud. No lo hay y quieren que a ciegas se dé el tarifazo. Bueno, pues ahí están los diputados que sí. ¿No? Pues el proyecto, o sea, el documento, no las ideas, porque aquí en Jalisco la gestión del agua es en base a la boca, a los proyectos hechos sobre las rodillas, no a análisis sustanciales, socioeconómicos, técnicamente sustentados científicamente por los mejores perfiles de nuestro país y de nuestro estado. Aquí no. Aquí es, órale, ahí te va, y si no lo aceptas, eres malo. Sí, justamente hoy veníamos de un diálogo sobre el plan de desarrollo, que todo el tema hídrico lo están sustentando de notas periodísticas y no de investigaciones profundas de la academia, de muchos investigadores que están, bueno, como ustedes, ¿no? Que están todos los días poniendo el dedo sobre el renglón en el tema hídrico en Jalisco, ¿no? Entonces me queda que no es solamente una falta de profesionalización por parte de quienes están en el CIAPA y lo manejan, sino también de las autoridades del agua, ¿no? Que están dentro del gobierno estatal. Y en ese sentido, pues yo coincido que hay un descontento profundísimo por parte de toda la ciudadanía porque es profundamente frustrante y ofensivo ver que esta red y ciclo de corrupción sigue a través de los años y de los colores y de los proyectos partidistas. En ese sentido, yo quiero preguntarles, ¿qué alternativa existe, no nos imaginamos, para mejorar el servicio sin trasladar el costo directamente al usuario? ¿Existe alguna alternativa? Sí, claro. Yo creo que tendemos a la innovación, a la investigación, que no la hemos explotado en Jalisco. Debiéramos apostar por la ciencia y la tecnología, por la capacitación, por la formación de los perfiles de los que están operando, proyectos piloto. Hay financiamiento internacional, hay modo de gestionarlo ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Hay interesantes modelos de gestión de agua en varias partes de Europa, como en la Unión Europea. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, no es como llegar y, oye, dame dinero. Pero necesitamos armar los proyectos. Oye, ¿cómo es posible que no podamos monitorear los escurrimientos de nuestra ciudad? De acuerdo. No sabemos cuánto escurre por López Mateos. No sabemos los niveles, no los monitoreamos, no los tenemos en tiempo real. Eso es atraso. Entonces, queremos que el contribuyente pague la ineficiencia. Bueno, yo les diría como ciudadano, ¿dónde están los proyectos innovadores que van a traer los recursos, que vamos a hacer las alianzas público-privadas para poder abordar los temas de manera integral y que no sea nada más del erario público el gasto, ¿no? Porque hay que hacerlo, o sea, pero ¿cómo te va a apoyar una agencia financiera? El mismo Banobras. Banobras te pide estudios socioeconómicos para las obras. No se hacen en Jalisco. Aquí se dice, va la obra esa. ¿Por qué? Porque se tiene que ir, porque con base otra vez a las palabras, a los dichos, a las presunciones y no a evaluaciones técnico, económico, social, se busca eso. Hay falta que entonces traes a los talentos, a los que saben, armamos los proyectos y buscamos el dinero. Pero si de antemano yo digo, va esta obra y ya,
pues entonces no nos pueden dar otras instancias financieras dinero si no innovamos, si no llevamos proyectos interesantes, ¿no? Maestro, ¿existe alguna alternativa? Yo lo veo un poquito complicado, es muy complicado. Yo insisto en la parte del dinero, porque todo esto que menciona el doctor Gleason, con lo que coincido perfectamente, o sea, incluso cosas tan absurdas como, por ejemplo, hace días con la inundación de la colonia de San Carlos, ahí, donde están las oficinas del CIAPA, justamente. Ahí ya en esa zona instalaron medidores electrónicos con los que se puede medir incluso hasta de manera remota, pero las instalan en una zona que se inunda. Entonces, por ejemplo, hay casos de usuarios que se les mojó el medidor y ya no está funcionando y ya no pueden, de hecho ya no tienen ahorita agua. Y entonces, por supuesto que es necesario en la innovación, es necesario hacer un plan integral, pero yo lo veo como que tienen que ir de la mano ambas cosas. Es decir, tendríamos que estar haciendo la planeación integral al mismo tiempo tratando de emparejar la cuestión de los recursos. Hay que pensar en este tema, muy importante. Los números de agua no contabilizada y la eficiencia de cobranza, por ejemplo, del organismo. Primero, no han querido cobrar en los últimos años y por eso tenemos el tamaño de cartera vencida impresionante, ¿no? Actualmente el CIAPA maneja aproximadamente, es variable, varía de año con año, un porcentaje de agua no contabilizada del 36%. Eso quiere decir que solamente pueden facturar del 100% de agua que producen, mala y sucia, lo que sea, de 100% de esa agua, pueden facturar el 64%. Y de ese 64% que facturan tienen un porcentaje de eficiencia de cobranza del 69%. Esto es, si hacemos la multiplicación, al fin de cuentas terminan cobrando un 44% del 100% del agua que producen. Entonces, y por supuesto que hay casos donde la gente está indignadísima por el pésimo servicio que recibe y es legítimo ese deseo de no querer pagar el servicio. Eso yo lo entiendo. Pero también hay gente que, o sea, por supuesto que hay los industriales y los comerciales, pero también incluso hay gente, lo he visto directamente, incluso hasta con vecinos, espero que no vayan a ver el programa porque seguramente me van a retirar, no me van a dejar de hablar, pero por ejemplo, un vecino llegó a tener una deuda en un fraccionamiento en donde no nos falta el agua y donde el agua está muy limpia porque es en la zona de Tezistán. Ahí no tenemos problemas con agua de Chapala, ahí el agua está limpia y no falta. Y llegó a acumular una deuda de hasta 125,000 pesos la última vez que supe. Entonces, hay gente simplemente que decide no pagar. No, por supuesto que no es la generalidad, pero entonces, cuando tenemos este problema de que solo estamos cobrando el 44% del 100% de agua que producimos, el organismo se va a ir cada vez más al fondo. Entonces, sí tenemos que, a la par que es urgente innovar y hacer un proyecto integral de renovación del organismo, necesitamos recursos para seguir operándolo, porque en el momento en que lo dejemos caer totalmente, entonces sí vamos a tener un problema. No podríamos incluso sobrevivir con muchas dificultades, con muchos problemas, si tenemos basura acumulada en las banquetas, si de repente nos falla el alumbrado público. Son servicios importantísimos, pero que no nos dejan vivir de alguna manera si nos faltan por unos días. El agua no nos puede faltar ni un día. Entonces no podemos llegar a ese punto en el que el organismo, por falta de recursos, llegue a un punto en el que ya no pueda ni siquiera operar, ¿no? Que yo lo veo a veces cerca de eso. Por supuesto que también el tema de esto que acabamos de ver, la conductora de televisión, el caso que mencionaba el doctor Gleason de Samuel González Márquez, por supuesto, y otros que han estado ahí, los 20 millones de pesos que van a tener que pagar por un servicio que no recibían de una empresa por una mala defensa jurídica. Todos esos puntos abonan a la desconfianza, impactan las finanzas del organismo y aún así, a pesar de todo ello, yo insisto en esa parte y creo que sería muy importante ver cómo, no sé si existe algún mecanismo, ya una vez que ya se dio, digamos, el palo con el incremento de la tarifa, de que se pudiera asegurar que se compromete el organismo a entregar todos estos diagnósticos, esta auditoría, porque incluso el tema de la auditoría está sujeto a si tiene recursos, si tiene presupuesto, entonces que se audite. Eso es una cosa de risa, ¿no? Pero bueno, pues yo iría por ahí. Luego está el tema de cuántos usuarios tenemos
domésticos, cuántos usuarios tenemos industriales y comerciales. En realidad tenemos menos del 9% de los usuarios del CIAPA son de uso industrial y comercial, que son los que andan pagando prácticamente el doble de la tarifa. Si nos vamos a los consumos altos, están pagando el doble de la tarifa de lo que paga un usuario doméstico. Aún así, pensando en que se les pudiera incrementar las tarifas, que ya serían costos bastante altos de agua, no alcanzo a ver que esa pudiera ser la vía. Probablemente recursos que vengan del exterior pudieran ser, habría que buscar los mecanismos. Con lo que dicen ahorita me surgen dos preguntas. Por una parte, con la llegada de la derecha empresarial que hoy tenemos encabezada por Pablo Lemus, también llega un discurso de llegamos los técnicos. Sobre todo en el tema del CIAPA, recuerdo que cuando nombran a Trueba, Pablo dice, el CIAPA ya no será la caja chica ni será donde se ponen a los amigos, sino ahora venimos otra vez con perfiles técnicos, ¿no? ¿Un perfil técnico garantiza que el CIAPA pueda operar de buena manera? Y por otra parte, me parece también que, o sea, estoy de acuerdo, han saqueado, el CIAPA, como ya se dijo aquí, ha funcionado como una caja chica de los gobiernos en turno, pero aumentar la tarifa, ¿garantiza que va a haber un buen servicio o agua de calidad para las personas? Bueno, yo diría, bueno, empezaría por la segunda. Yo creo que cualquiera de nosotros, si quiere hacer algo, necesita un plan. ¿Qué tengo que hacer y cuánto cuesta y qué va primero y qué va segundo? Van 6 meses del gobierno de Lemus y ¿cuál plan hay? No, bueno, ni siquiera tiene proyecto de gobierno, ¿no? Si me dices, vas a construir tu casa así, más o menos así, y aquí va la ventana, pero aquí están los planos, aquí está el costo, me voy a endeudar, no me voy a endeudar. Entonces, un perfil técnico sabría que eso es principal y se está solicitando lo que la ley dice, o sea, la ley de aguas nacionales, y ahorita se está impulsando a nivel federal los diagnósticos y los planes en todos los municipios por la Conagua. Entonces, un perfil técnico haría eso. ¿Por qué no se hace? La administración pasada, hasta 2022, sacaron un plan y copia-paste de otro estado. O sea, no les interesa identificar prioridades, cuantificar lo que cuesta, y eso lo hace un técnico. Entonces, y a partir de allí, si tú llegas a la ciudadanía y dices, yo tengo que hacer todo esto y necesito subirla, es diferente. A decir, con estas ambigüedades sí se ocupa. Ahora, los tarifazos no, no es nuevo, lo han venido haciendo desde hace varios años, y la misma discurso del mismo, no, es que no, nos vamos a morir, estamos a punto de colapsar. No, ahí sigue. No está operando bien, ni mucho menos, y no quisiéramos que colapsara. Pero aquí es el plan, ese no está. Porque quien llega, podrán decir muchas cosas, pero quien llega no lo hace. Y repito, la administración pasada no hubo plan, en esta no está viendo y ya se está justificando un incremento. Ya se están justificando nuevos proyectos sin evaluaciones técnicas, sociales, económicas y sociales. Y no se les puede dar un cheque en blanco si no hay ese plan que nos diga para dónde va esto. En menos de 6 meses no hay un plan. Estoy asombrado, o sea, ¿por qué seguimos los tapatíos soportando esto? Y el año que entra, ¿qué va a pasar? Otro tarifazo porque nos van a decir, ya se está colapsando el sistema. No, lo que está pasando es que precisamente no están llegando los perfiles técnicos y llegan las personas a modo que responden a los intereses particulares de un sector inmobiliario voraz que están autorizando edificios para arriba y fraccionamientos a los lados sin saber cuánta agua subterránea nos queda. Claro. ¿Quién gasta en cualquier cosa sin saber cuánto tiene en la cartera? Es un plan. El plan va primero, antes de decir voy a meterle todo, ¿no? Entonces, yo creo que tu pregunta es, pues no, un perfil técnico no lo aseguraría, pero si hubiera voluntad política de un gobernador serio, bien capacitado, preocupado por la gente, buscaría a los mejores para formar un equipo, porque lo tiene que hacer un equipo. Este problema es muy grande, ¿no? Es un gran rompecabezas que hay que armar y tiene que hacer por los expertos, no por los amigos de los amigos, ¿no? Totalmente. Por supuesto que las personas que llegaron en este sexenio a la toma de decisiones en temas de agua
la Secretaría, en el CIAPA, en la Comisión Estatal del Agua, definitivamente son perfiles, yo diría, desde mi punto de vista, los conozco, los he tratado, muy superiores a los que estaban en la sección anterior. Tampoco está, la vara no está tan alta, ¿no? Por supuesto. Me parece, aún así, coincido con el doctor Wilson, el que llegue un técnico, si no llega con el apoyo y con el compromiso de atrás y de arriba, es decir, de su gobernador, su superior, que lo respalde, que le diga, toma las mejores decisiones y te vamos a apoyar en la medida de lo posible con los recursos técnicos, humanos, científicos, para que levantes las cosas. Pero en cambio lo que yo veo es que aunque llegó un perfil técnico que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años trabajando en el sector público, el ingeniero Antonio Juárez, ha estado en cualquier cantidad de oficinas de la Comisión Nacional del Agua, otros organismos operadores, entonces no le es extraño, si comparamos que el anterior director pasó de la iniciativa privada de construir casas y departamentos a ser director del CIAPA, entonces hay un abismo, pero aún así, lo que veo yo es que desde arriba le imponen que contrate como asesor técnico, asesora técnica, a una conductora de televisión. Entonces, desde su superior, su jefe, no le está dando el apoyo, sino que por el contrario le puso una piedra ahí en el zapato enorme, que ahora va a tener que obligar al ingeniero Juárez a tener que dar explicaciones de cosas que lamentablemente aceptó y que le impusieron. Entonces, pues bueno, un perfil técnico necesita estar respaldado también de todas las capacidades y todos los recursos del Estado, de los municipios, el compromiso de los municipios y del gobierno federal, por supuesto, que es otra parte que hay que meter aquí. Es decir, cuando veo yo que se le empieza a exigir al organismo, al CIAPA, me parece que se le exige, como de manera coloquial, al perro más flaco se le cargan las pulgas, porque queremos que al CIAPA, que el CIAPA es el responsable, bien o mal, de que en esta ciudad se garantice o se trate de garantizar el derecho al acceso al agua. Y entonces a ese organismo que tiene esa enorme responsabilidad y que carece de todos los recursos, le estamos también queriendo exigir que, por ejemplo, no construyan un acueducto. Digo, eso es un tema que trataremos más adelante seguramente, pero que no construyan un acueducto hasta que no esté saneada la cuenca del Lerma, por ejemplo, o que haya un plan integral de saneamiento, que lo comparto y que tiene que ser, pero ¿cómo vamos a responsabilizar? Es decir, el CIAPA está obligado a que no nos falte el agua todos los días a los 5.200.000 personas que vivimos en esta ciudad. Y le estamos, me parece que le estamos queriendo cargar solo a ese responsable un peso enorme que también tendrían que asumir en el gobierno federal los otros estados que integran la cuenca del Lerma, y que ellos no se les está pidiendo cuentas, no se les está exigiendo. Incluso ya se nos está anticipando, en el caso de Guanajuato, a tomar agua del Lerma, en la presa Solís. Acá estamos haciéndonos bolas con el tema del acueducto, pero en el caso del río Lerma ya están comprometiendo agua para uso público urbano para la ciudad de León en la presa Solís. Entonces, creo que hay muchas decisiones que no solo se tendrían que tomar en esta ciudad, en este Congreso del Estado, en este Palacio de Gobierno, sino que también tendríamos que voltear hacia la parte alta de la cuenca y para que de alguna manera poder exigirle a estos técnicos y que ellos se suban también a dar la pelea por los intereses de la ciudad y del Estado, ¿no? El problema es que siempre ha sido como un debate de que las autoridades locales dicen que los federales se tienen que hacer cargo, ¿no? Y luego las autoridades federales dicen, no, es que desde lo local no están haciendo nada, ¿no? Luego vienen y presentan este nuevo proyecto del acueducto, que creo que es un buen momento para tocar ese tema, y lo presentan como una gran solución que podría cambiarle la vida a las personas, ¿no? Sin un proyecto que lo sustente, sin técnicos que lo respalden, más allá de querer respaldar más bien un proyecto de un ejecutivo estatal, y que incluso se han comportado con pues prepotencia o violencia hacia las resistencias que históricamente han estado en el territorio, ¿no? En ese sentido, pues nos parece muy importante como que podamos adentrarnos al tema del acueducto. Sí, sobre todo desde el oficialismo,
Pienso, por ejemplo, en Marroquín, el secretario del Agua, ¿no? Y también con Trueba, en el CIAPA, se ha estado presentando como una gran solución la construcción de un nuevo acueducto. Pero también hemos visto cómo muchos colectivos, por ejemplo, Un Salto de Vida y otros muchos, se han manifestado en contra, ¿no? También todos los de la Ribera han dicho que están en contra y que incluso pues este proyecto ni siquiera se ha socializado, ¿no? También hemos visto en redes distintos posicionamientos sobre el acueducto. No sé si esto en realidad, no sé, este tipo de obras en realidad vienen a resolver el problema de fondo o en realidad qué intereses hay detrás de estas obras, ¿no? Porque hemos visto que sí, bueno, es contradictorio porque Pablo Lemos en campaña, recuerdo que dijo que no iba a haber un nuevo acueducto. Ahora, como dije, desde el oficialismo es muy incisivo el tema de que se va a construir el acueducto y hemos visto cómo, pues, sobre todo los colectivos, como dice Mariana, y las resistencias que se han manifestado en contra, pero también en las redes, ¿no? Hemos visto posturas distintas sobre quien dice que sí es necesario este acueducto porque el otro ya, su tiempo de vida pues ya no da, pero quien dice que pues es un megaproyecto más que en realidad pues no va a resolver el tema de fondo, ¿no? Pues sí, yo creo que tocas un tema importante en medio de inundaciones, en medio de tarifazos, también estaba este otro, ¿no? Es importante reconocer que lo que también se señala es una forma de hacer la hidráulica en el Estado, ¿sí? Aquí la hidráulica, a quienes nos tocó a mí desde hace 25 años empezar en el activismo, es yo soy señor ingeniero, yo mando. Yo traigo arcediano y Samuela, y así nos lo dijo un ingeniero que en paz descanse, Carlos Orozco y Orozco, ustedes no se preocupen, nosotros somos quienes traemos el agua. Uy, eso prendió en ese momento a los que lo escuchaban activistas. También se nos impuso Zapotillo, es que si no es Zapotillo nos quedamos sin agua, hay que dejar descansar a Chapala. A mí que me ha tocado estar en estos 25 años en el activismo y desde la academia, la ciencia, he visto una forma de hacer las cosas. Se decide en los despachos de los ingenieros afines a ellos, o sea, no buscan a las personas. Y esta fue la queja, acompañé y acompaño a los compañeros de Chapala, ahí en Palacio de Gobierno, que se vienen enterando por redes sociales. ¿Eso está bien? No. ¿O sí? O sea, estás hablando de un lago donde ellos viven, donde hacen su vida. O sea, tienen también el legítimo derecho de defenderse, de levantar la mano y decir, oigan, no nomás es Guadalajara, también estamos nosotros, ¿no? Entonces es una forma, yo criticaré esa forma de hacer la hidráulica, de llevarla a cabo, donde los ingenieros nomás toman las decisiones y a los ingenieros que no estamos de acuerdo nos estigmatizan. Y por supuesto a los que no son ingenieros, pues son revoltosos. Así ha sido. Echan los periódicos y vas a ver el mismo patrón del comportamiento. Ahora, técnicamente hablando, la ciudad es un relajo y lo está demostrando las inundaciones, lo está demostrando el agua chocolatosa. Uno de los principios de la gestión integral del agua es ver todo integral, ver todos los problemas, para entonces decir cuáles son los focos rojos con bases técnicas y científicas y empezar a priorizar y empezar a asignar presupuestos. Eso no se hace. De repente nos enteramos de que salen estos proyectos. Que ni presupuestado está, por ejemplo. No, y nos lo dijo el ingeniero Mario López, ¿no? A ver, todavía ni estamos pidiendo dinero, estamos haciendo el proyecto ejecutivo. Sí, pero si tú te vas a la metodología de evaluación económica social que pide Banobras, que pide la Ley Federal de Obras y Responsabilidades, dice en su artículo 18 y 17 que tienes que hacer una evaluación social económica. Esto es, primero tienes que tener por lo menos 2 propuestas que consuman compitan el acueducto y que otra propuesta. Entonces se sacan costos paramétricos, se hacen las corridas financieras con las variables económicas y se ve si es rentable económica y socialmente el proyecto, ¿no? Y ambientalmente. Eso es lo que dice la ley federal para asignar obras, dinero, ¿no? Desde Banobras, desde la hacienda pública. Entonces, ok, ¿quieres hacer un segundo acueducto? ¿Dónde están esos documentos? No, que apenas estamos haciendo proyectos ejecutivos. Sí, entonces ya lo hemos, yo acompañé a la gente de la Ribera, a Palacio de Gobierno, a pedir eso. ¿Dónde están? Veo un PowerPoint
sin objetivo general, sin objetivos específicos, sin metodología, algo que se requiere en ciencia, tecnología, ingeniería. Llegan con planos, llegan diciéndoles, no le vamos a sacar más agua a Chapala, esto es, y si no pasa esto, nos quedamos sin agua. Bueno, cuando ya tienes muchos años viendo que se ha mentido sistemáticamente a la ciudadanía, Arcediano lo que decía, ¿no? Si no se hace Arcediano, se acaba Chapala. Ok. No se hizo y se hizo, por ellos se tropezaron. Zapotillo y lo igual. Entonces, cuando viene esto, ¿con qué cara vienes a pedir otra vez la confianza de hacer otra obra faraónica? Que todas esas se han quedado cortas, ¿no? Entonces, yo llamaría a Loren, vuelvo al mismo, al plan. ¿Qué va primero? Está el colector San Juan de Dios. Muchos colectores son viejos. ¿Sabemos si hay riesgo de socavamiento y de colapso en San Juan de Dios? ¿Lo sabemos? ¿Hay la certeza? ¿Hay el estudio? Ah, bueno, cuando se hace un plan, dices, oye, aquí ya va el boquetón, hay que meterle dinero. No lo sabe nadie, pero entonces la vida útil del acueducto sí pesa más sobre los colectores ya viejos del área metropolitana en la zona centro. Entonces hay que ser justos, hay que sentarnos, hay que valorar las variables. Y si va el segundo acueducto, que lo determine la ciencia, que lo determinen las metodologías planteadas por los científicos y por las entidades federales que son las que finalmente financian esto, ¿no? El Estado, en la ley, puede aventársela solo, ok, pero eso arriesgas que sea mal empleado el dinero y administrativamente hacer un huecote porque no estás considerando todos los factores que en una fase previa se debieron haber analizado cuando le caes directo al Ejecutivo, ¿no? Maestro. Bien, bueno, yo hace unas semanas participé en un foro en el Colegio de Ingenieros donde hablamos de la necesidad de construir el acueducto. Entonces, bueno, la postura que traigo yo es a favor del acueducto. Yo creo que, bueno, yo insisto en esta parte porque me parece que el doctor Gleason está exponiendo muy claramente cómo deberían ser las cosas, o sea, cómo tendrían que haber sido siempre las cosas. La cuestión es de que hemos hecho las cosas tan mal durante tantos años que no, como bien dice él, no tenemos mediciones, no tenemos diagnósticos, todas las decisiones se toman sobre las rodillas y estamos en un punto en el que pues ya prácticamente toda nuestra infraestructura está por los suelos. O sea, no es, aunque tendríamos que hacerlo y que tendríamos que contar con diagnósticos, pues incluso ya ni siquiera es necesario tener, o sea, visualmente ya lo puedes ver. O sea, ya puedes ver, por ejemplo, que en estos últimos 15 días se disparó la cantidad de socavones por la ciudad. O sea, ¿por qué? Porque la red está hecha a pedazos. O sea, y no la cambiamos. No hay dinero para cambiarla, no la cambian y tiene décadas así y en 10 años va a estar todavía peor. Coincido, el acueducto, o sea, deberíamos tener un diagnóstico del estado actual del acueducto. No se tiene. Hay una cuestión que dificulta mucho esa parte porque pues es la dificultad de poder como detener la operación de esa obra para poder diagnosticar, o sea, es decir, hay muchas cosas que están incluso, se asume que se tienen problemas, que se tienen daños. Las últimas investigaciones, digamos, un poco más serias, pues se hicieron hace ya 25 años. El Instituto de Ingeniería de la UNAM estuvo haciendo ahí algunas mediciones, alguna revisión comparando, por ejemplo, la operación de las bombas, la medición de los caudales que estaban enviando por el acueducto. Y en ese último diagnóstico disponible, público que se tiene, con todo y lo viejo, se veía pues las dificultades que ya tenía cuando apenas tenía 10 años de operación en el acueducto, ahorita ya tiene 35 años operando. Entonces, me parece, nada más, creo que pudiéramos estar en esa parte de, vamos diagnosticando, vamos haciendo todos los estudios, los análisis costo y beneficio y todo lo que implica, nada más con el riesgo de que pudiera ocurrir o no, de que pudiéramos tener un momento dado una falla de esta obra, porque malamente no se construyeron las dos líneas que se tenían que haber construido de inicio, se construyó solo una por cuestión presupuestal,
y pues en este momento estamos con ese riesgo. Digo, es un ejemplo que no tiene nada que ver con la ciudad de Guadalajara, pero es algo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. El abasto de la ciudad de Nueva York depende, entre otras fuentes, depende de un acueducto que se llama Delaware y que lleva aproximadamente la mitad del agua que demanda Nueva York. Estamos hablando de alrededor de 25 metros cúbicos por segundo van por ese acueducto. Y desde hace como 30 años se encontró que tenía fugas el acueducto, y nada más que está construido una sección a aproximadamente 250 metros de profundidad bajo el río Hudson. Entonces ya llevan 30 años tratando de diagnosticarlo y de medirlo y de encontrar la solución. Estamos en un punto en el que ya no pueden prolongar más allá la toma de decisiones. Ya se construyó gran parte de ese acueducto, pero no pueden terminar el cierre por unas dificultades técnicas muy difíciles, muy complicadas. Y ellos dependen de ese tubo prácticamente para la mitad de su abasto. Entonces, ahí existe pues este riesgo de que pudiéramos llegar a este punto. Son suposiciones, por supuesto, porque no tenemos estos diagnósticos, y también la dificultad de poder realizarlos. Me parece que mucho de la oposición al acueducto creo que se ha basado y se ha construido en el hecho de que se tiene la creencia de que se trata de duplicar la extracción del lago, y bueno, esa parte me parece que hay elementos para pensar que no es así. Por supuesto, la desconfianza existe, y sobre todo cuando vemos que en los últimos años el boom inmobiliario, ¿no? Pero bueno, pues hay candados. Ahí está la concesión de las aguas nacionales que otorga la Comisión Nacional del Agua. Está la capacidad de infraestructura y la capacidad de potabilización que tenemos. En fin, o sea, son argumentos que se pueden debatir, que se pueden revisar desde mi punto de vista. Voy a decir algo que luego va a ser muy polémico, porque se ha usado este argumento que de repente los ingenieros piensan o pensamos que Chapala es como un tinaco, como un gran depósito que hay que estar disponible para sacar el agua, y sabemos que no es así, o al menos no todos los ingenieros tienen esa visión tal cual de que es un depósito. Es un sistema vivo, eso lo sabemos. Nada más me parece, desde mi punto de vista, que si lo tratábamos como de comparar con algo, un ejemplo muy pequeñito es como si en esta casa, en nuestra casa común que tenemos de la toma domiciliaria, necesitamos cambiar el tubo que nos lleva el agua hasta nuestro tinaco aquí en la azotea. Y es lo que queremos hacer, es lo que necesitamos, nada más cambiar ese tubo, porque ni siquiera se van a hacer intervenciones en el lago. El derecho de vía para ese acueducto ya existe. Hay que hacer estudios de impacto ambiental, por supuesto, pero y sobre todo, porque hay incluso ya gente que ya está asentada sobre el derecho de vía. Tiene implicaciones, por supuesto, pero vamos, las intervenciones en el lago serían mínimas. Ya estaban preparados los espacios, y es básicamente eso. Necesitamos simplemente asegurar que cambiemos, que le demos nueva vida a este tubo, que bien o mal, combinado con el sistema antiguo, que es todo un problema, que luego está el tema de que estamos usando aguas residuales para abastecernos. Eso es un hecho también. Algo como lo que iba a pasar con Arcediano, aguas residuales para abastecernos, regenerar aguas residuales incluso hasta para llegar al consumo humano. Esos dos sistemas nos traen aproximadamente entre el 60 y 62% del agua de la ciudad. Nada más tener presente que es un riesgo muy grave para la ciudad que uno de esos sistemas colapse, y que ya tiene 35 años. Pudiera durar 10 o 20 años más, o no. A ver, yo tengo entendido entonces que no existen estudios técnicos tal cual que digan que el acueducto va a colapsar inmediatamente, ¿no? No existe ningún estudio a profundidad. Lo reconocen. Lo único que tienen es como esta experiencia de que un acueducto tiene X cantidad de tiempo de vida, que son de 40 años, 35, 40 años. Ok, en ese sentido, pues a mí se me ocurren que pueden haber otras opciones que quizá estamos dejando fuera por seguirle apostando a estos megaproyectos, ¿no? Que tal vez pues benefician a un sector muy específico, ¿no? Ahorita el doctor estaba mencionando que pues se hacen con toda la intención de que se vayan pues, a ciertos compas, a ciertas cámaras, etcétera, ¿no? Pero preguntando eso, ¿no? O sea, ¿qué intereses están detrás de esta obra? ¿A quiénes benefician? Pero sobre todo,
¿hay otra alternativa? ¿Qué opciones estamos dejando de imaginar o estamos dejando afuera por seguir insistiendo en estos megaproyectos? ¿Acaso nos estamos perdiendo de algo más que podríamos hacer aquí en el área metropolitana? Es que mira, precisamente por esta falta de rigor científico y técnico, por alejarnos del debemos ser, entrar a este pragmatismo de que es nomás un tubo, estamos donde estamos. Porque no ha habido, desde hace mucho tiempo, análisis profundos. Por ejemplo, en otros países se tiene con claridad cuánta agua subterránea hay en el subsuelo. En Berlín, yo estuve el año pasado, se tienen monitoreados los drenajes de la ciudad. Existen cámaras que se pueden meter a los tubos para analizar, cámaras buzos para analizar los estados de los tubos. ¿Cómo que no hay tecnología? Sí hay tecnología. Ese acueducto se puede analizar bien, funcionando, ¿sí? Y entonces, al no tener esa puntualidad, y lo dijo también el secretario de Aguas, es que no sabemos cuándo voy a tronar, y es que, ¿quién sabe? No, entonces, ¿para qué sirven las metodologías científicas? ¿Para qué sirven los métodos? ¿Para qué sirve el conocimiento que los jaliscienses, entonces, quiero entender, no queremos acceder porque tenemos que caer en ese pragmatismo de que hay que hacer el tubo cuando el acueducto, que yo no descarto que pueda tener anomalías, el tema del canal también, pero no es toda la gestión del agua. Y vuelvo a insistir, un principio de la gestión del agua que va en contra de la hidráulica tradicional que se ha hecho en el estado es que se ven los proyectos así y no en su conjunto para ver cómo opera el sistema, tanto infraestructura desde captación hasta tratamiento y también el ciclo del agua que no lo hemos mencionado como principal proveedor. Yo te creería que no le van a sacar más agua cuando paren las urbanizaciones que están haciendo en el Ahogado o en Tlajomulco. Yo te creería para que no van a traer más agua para más desarrollo si pararan todo lo que se está haciendo para allá, para Tezistán, o los edificios que van para arriba. Necesitan agua. ¿De dónde va a salir? Los pozos, ya lo dice la Conagua, desde 2006 están sobreexplotados. Entonces no puedes, no veo conveniente que la autoridad, y repito, yo estuve en la presentación con los chapalenses, un PowerPoint, sin objetivos, sin metodología, sin ser detalle. Ese es el nivel científico que se requiere en esos puestos. Yo entiendo que los mexicanos no seamos corruptos, pero no todos los mexicanos somos corruptos. Creemos que si tenemos acceso a tecnología, que tenemos derecho a esa tecnología para que llegue agua limpia a nuestras casas. No estamos diciendo que sea fácil, ni mucho menos, pero existen opciones de bajar los consumos, la medición digital, tenemos el tema de la captación de agua de lluvia, 1%, 2% de esa lluvia que podamos aprovechar podría equivaler a lo que les dedicamos a la presa Calderón. No, eso tampoco. Eso no sirve, eso no, estás muy mal, doctor. No. La reinfiltración, el reverdecimiento de la ciudad está cada vez más seca, más calurosa. ¿Por qué? Porque estamos retirando la vegetación, la reinfiltración, la captación, la regulación, el almacenaje en corto, en pequeña escala, a masiva escala. Todo esto requiere estudios, claro. Pero ¿por qué entonces una obra no requiere tanto estudio y lo que se está proponiendo de manera integral, eso sí no va y requiere estudios? Entonces no estudio eso y me voy sobre lo que es más práctico. Así se ha hecho, así se están haciendo. Zapotillo, por ejemplo, se gastaron más de 70,000 millones de pesos. ¿Dónde está el agua de Zapotillo? A ver, si ya nos echaron 700 millones en estudios. Recuerdo que Enrique Alfaro en su momento dijo, ¿no?, que en 50 años Jalisco no iba a sufrir por problemas de agua. Así es. Entonces, yo abogaría para que transitemos de esa gestión del agua centrada en ingenieros, pragmática, hacia una gestión más social, donde tomes en cuenta al chapalense, donde no lo critiques. Tiene todo el derecho de oponerse, y más si no le informas. Oye, le tuvieron que estar rogando al gobierno del estado para que lo recibiera. ¿Está bien eso? ¿Eso es ser equitativo? A los que no estamos de acuerdo con la obra, tachados de que no somos serios, que estamos confundiendo a la población. No, señores, no. Tenemos todo el derecho también como técnicos y científicos de decir lo que pensamos. No se vale ese tipo de abusos, ese tipo de imposiciones. Transitemos una gestión integral
sentándonos los sectores, platicando de cómo hacer Guamazo. ¿Son 30,000 millones? ¿50,000 millones? ¿Cómo lo pagamos? ¿En cuántos sexenios? ¿Por qué no existen esos espacios? Porque hay quien dice no se necesitan para seguir con el relajo. A alguien le conviene seguir con este relajo, ¿no? Sí, sabemos justamente que, como decía ahorita, el problema del agua no es un problema aislado, sino es resultado de un mismo modelo político, un modelo de ciudad. Por ejemplo, ahorita se mencionaba el tema de la vivienda. Sabemos que la cuestión inmobiliaria para los gobiernos de Movimiento Ciudadano han encontrado en el espacio y en la ciudad un sector de acumulación y reproducción de capital, claro, con esta visión empresarial y mercantilista prácticamente de la vida. Y en este mismo sentido, ahorita usted lo mencionaba muy bien, ¿a quién se ha dejado fuera de las decisiones importantes en tema de agua, ¿no? Sabemos que los grandes acaparadores, tequileras, berries, inmobiliarias, están más cerca de tomar decisiones que de estar fuera de ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿a quién se ha dejado de escuchar? Ahorita usted mencionaba que hay que ciudadanizar el Chiapa, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos lograr que se escuche las voces de las personas que son afectadas, ¿no? En realidad, además de técnicos y además de especialistas, ¿cómo podríamos, como usted dice, ciudadanizar el Chiapa? Necesitamos una revolución, o sea, en buen sentido de la palabra, es una revolución de conciencia, de conocimiento, de colaboración. Nos han enseñado a agacharnos, nos han enseñado a recibir agua cochina y a ni modo. Nos han enseñado a que nos aguantemos las inundaciones. ¿Cuántas muertes ya van en el temporal? Creo que van 6, ¿no? Y año con año. Entonces, urge que los tapatíos, los jaliscienses y más que nada los tapatíos, tomemos conciencia y los sectores, los grupos podamos sentarnos por alguna vez por beneficio de todos para ver lo que queremos en estos términos, ¿no? Yo no sé cuándo vaya a pasar esto, porque el pragmatismo es el que me dice que es el que está gobernando. O sea, a mí tráeme mi agua, yo voté por ti, yo te di dinero para tu campaña. Tú me tienes que a mí dar mi agua porque tengo tantas hectáreas para desarrollar. Mira, hay un fraccionamiento casi enfrente del aeropuerto, Silos. Sí. Ganó un premio internacional. No tienen agua. Están en la lista ellos de los que van a recibir. Pero de que gana un premio de diseño o de no ser entregado al Estado. No se entregó, porque se ha entregado al municipio. Sí, o sea, el problema con Silos, y volteé a ver a la cámara, ¿no? El problema con Silos es que es un fraccionamiento que hasta la fecha no ha sido entregado por el ayuntamiento, perdón, por la inmobiliaria al ayuntamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ayuntamiento se niega a darles los servicios básicos para vivir, ¿no? Incluso lo que es agua, electricidad, que no sé colgarte de un diablito, transporte público, etcétera, ¿no? Entonces es un problema y también pues la inseguridad que se vive dentro de ese fraccionamiento, por lo tanto también es muy profunda y es muy fuerte y es un tema a señalar porque pues eso, al igual que en ese fraccionamiento en Tlajomulco, eso sucede en pues casi todos, a menos que seas de los de López Mateos para arriba, porque ahí no pasa nada más que tener socavones, ahí eso es lo que les pasa a ellos por toda la mala planeación que hay respecto a la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, y hablando de inmobiliarias, hablando de todo este corredor industrial, o sea, yo sí quiero preguntarles cuál es el papel que tienen las empresas y el sector privado en todo este tema de la gestión del agua y por qué rara vez se nombran, por qué rara vez se toca este tema de los grandes acaparadores, grandes consumidores. Parece a veces que al ciudadano común como nosotros se nos carga un poquito más la mano. ¿Por qué no hemos hablado de eso? Bueno, falta mucha conciencia, ¿no? Incluso yo creo que es el hecho de que todos los días todos los ciudadanos tenemos muchas preocupaciones para estar como invertirle tiempo también a pensar en esos problemas. Yo creo que sí hay gente interesada, pero pues no es la gran mayoría, porque la gran mayoría está preocupada por salir temprano del trabajo y que no lo vayan a asaltar en el camino, por ver cómo va a pagar la renta del siguiente mes, porque ya cada vez está todo más caro. Y entonces los problemas del día a día luego nos impiden como que levantar la mirada y empezar a ver este tipo de problemas.
y no son problemas populares, no son problemas que llamen la atención y a lo mejor tampoco se abordan mucho por los medios, ¿no? Hay muchos intereses y sobre todo por supuesto aquí específicamente en Jalisco y en el área metropolitana, pues las inmobiliarias son de las que más se benefician de las decisiones que se toman a favor o para no parar el crecimiento, no parar la urbanización y seguirla dotando de recursos. Quizá más hacia el exterior del área metropolitana, hacia el estado, pues ahí ya podemos hablar de otro tipo de acaparamiento de agua. Mucho tiene que ver con lo agrícola, pareciera que no, pero luego de repente los industriales son como nuestros villanos favoritos, cuando en realidad básicamente los industriales usan el 5% del agua disponible en el país, ¿no? Mientras que el sector agrícola, del que dependemos para comer, pero que también tiene, pues, digamos, algunos vicios, algunos problemas, como incluso en la gestión del agua, que ellos consumen el 75% del volumen disponible, y que no, pues no lo que dice el doctor, no hay medición, no hay incluso hay normas que ya aplican para los usuarios públicos urbanos, para los industriales, normas que obligan a la medición de los consumos de agua, la extracción de volúmenes, que para los agrícolas no aplica, o sea, por ejemplo. Entonces, pues no hay ese incentivo y entonces tenemos, por supuesto que tenemos el agricultor humilde, este estereotipo que tenemos del agricultor que se sube a su tractor y que no tiene ni los conocimientos ni la experiencia, pero también hay empresas agrícolas de muchos recursos que se benefician de los subsidios, de las facilidades que se le otorgan al sector agrícola, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. El tema de los berries, por ejemplo, pues es una industria que es el tema de los monocultivos, el agave también, los aguacateros últimamente, que están disponiendo grandes cantidades de agua sin ningún tipo de control. Claro, y hay que nombrarlo, ¿no? Hay un huachicoleo en el actual acueducto y es una de las razones por las cuales se está pidiendo que se haga uno nuevo para evitar como pues sí, ¿no? Esta depredación del recurso. Y también, pues, incluso hay una red de crimen organizado que ya lucra con el agua y hace negocio como si fuera incluso hasta otro tipo de consumo o otro tipo de material, ¿no? Y ahorita, Josué, mencionaste, perdón, maestro, es que la confianza. Maestro, ahorita mencionaste algo que me parece bien interesante abordar sobre los medios de comunicación. ¿Usted cree que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental para delimitar la forma en la que se está abordando la crisis hídrica? Mira, yo considero que el trabajo de los medios es muy importante y cuando son medios imparciales, medios que no tienen compromisos, que no están pensando en el presupuesto gubernamental para publicidad, ruptura. Y por ejemplo, digamos, en el más reciente caso de interés público, pues NTR, por ejemplo, que destapó esta situación tan, pues no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra, tan vergonzosa y tan lamentable. Y entonces estos medios ayudan a alimentar la crítica social, por supuesto, a que la gente se haga consciente de los problemas que tenemos. Eso es muy importante. Hay otros medios que, pues, como les decía, están todo el tiempo pensando en cuánto van a recibir del subsidio gubernamental, de la publicidad del gobierno, que por supuesto pues, se van a alinear, ¿no? Y entonces el trabajo de los medios puede ser muy importante en difundir la información, en abrir la información y democratizar el acceso a la información en la toma de decisiones. Y también en algunos casos puede llegar, dependiendo de los criterios y de la información, puede llegar a ser un tema que incluso puedan contribuir a desinformación, ¿no? Dependiendo de lo que pueda ocurrir. Ahorita, pensando pues en eso, por ejemplo, estamos en un punto, retornando al tema un poco del sistema antiguo, que les decía yo que estamos recibiendo aguas residuales para regenerarlas de alguna manera. Estamos haciendo un caso especial
sui generis de regeneración de agua, pensando por ejemplo en ciudades, en estados como en Texas o como California, en Estados Unidos, que ya están entrando en esos procesos de regenerar agua, es decir, de aguas residuales llevar a que sea agua para consumo humano, incluso para beber, hasta ese punto, porque como dice bien el ingeniero, el doctor Gleason, pues hay ya la tecnología, por supuesto. Aquí hemos improvisado mucho, pero lo hemos hecho y ya tenemos muchos años haciéndolo. Estamos llevando aguas residuales a la planta potabilizadora de Miravalle y bueno, pues algo está saliendo ahí, un agua extraña con muchas dificultades, con muchos problemas, pero es agua, digamos, que ya entró en ese proceso y que actualmente veo hay un intento todavía incipiente de llegar a ese punto, y ahí es donde los medios pueden, es decir, por ejemplo, si hubiera un medio que se opusiera a esta posibilidad que tenemos actualmente, se está pensando que el agua que produce la planta tratadora del ahogado se lleve a la presa de La Calera, ahí se almacene y se envíe a la planta potabilizadora número 5, la que se abrió ahí justo en la zona de los agaves y todo esto. Es prácticamente pensar en agua residual tratada, llevarla al punto de potabilización. Puede llegar a ser, en el caso de los medios, entre que se puede satanizar, digamos, el proyecto, o se le pueden buscar o difundir los beneficios. Me parece que el futuro del abastecimiento de agua en las ciudades también mucho va a depender de lo que podamos reutilizar y lo que podamos regenerar de agua. No solo apostarle a traer cada vez más aguas superficiales, agua de presas, agua de lagos, agua de los aguas subterráneas, agua de los pozos, también reutilizar y volver a poner en circulación el agua que ya usamos. Entonces ahí vamos a necesitar también el apoyo de los medios para que se pueda conocer los beneficios de esto y que incluso se quite ese miedo que puede llegar a existir de usar esta nueva fuente de abastecimiento de agua, ¿no? La crisis hídrica que enfrenta Jalisco es evidente, ¿no? Y ante esto, pues surge la pregunta que históricamente ha acompañado a la izquierda desde Lenin: ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Qué soluciones hay? Pienso, por ejemplo, desde la lógica del Estado y las instituciones. ¿Qué políticas públicas, qué iniciativas? Aquí le pueden soplar a la diputada. ¿Qué habría que empujar dentro de la lógica del Estado y sus instituciones? Pero también, ¿dónde hay que poner el ojo en las resistencias que nada tienen que ver con la lógica del Estado y las instituciones? Pienso, por ejemplo, en su momento en toda la resistencia que hubo de los colectivos en contra de que inundaran los pueblos de Acasijo, Temacapulín y Palmarejo, que en su momento fue una resistencia muy fuerte que logró, más allá de colores o de gobiernos, que logró que se parara esto. Ahorita, tanto de la lógica política institucional, qué esfuerzos valdría la pena apoyar y empujar, pero también desde fuera de las instituciones y de fuera de la lógica del Estado, qué movimientos sociales, qué resistencias habría que poner el ojo ante la crisis que enfrenta el Estado en materia de agua. Yo creo que necesitamos insistir con la palabra, una revolución del conocimiento. Mira, te pongo mi caso, ¿no? Yo fui enseñado en ingeniería civil a mezclar el agua de lluvia con las aguas negras. Yo pensé que era normal eso. Voy a Nueva Delhi 2005 y conozco más de 300 proyectos de todo el mundo que aprovechan el agua de lluvia. ¿Cómo llegué aquí a Guadalajara? Con la mente revuelta y ver que el agua se va a los drenajes y después fui a Australia y conocer el concepto de diseño urbano sensible al agua, que es esto de las propuestas de techos verdes, absorber, captar en tanques, retener, infiltrar, hacer espacios abiertos, regulación, ¿no? Y que Australia, siendo un país seco, pues Sydney y Melbourne son verdes. O sea, sí hay pruebas de que se pueden, ¿no? Le dirás, pues es que son güeros y nosotros morenitos, pues no creo que sea eso, ¿no? Si hay alguna situación ahí que como mexicano luego no entiendo por qué no queremos lo mejor para nosotros. Entonces, yo creo que esta revolución de informar, de formar, y que aquí toco un poco en los medios, que ha habido medios como NTR, que ahorita puso este asunto, pero también lo ha hecho Violeta Meléndez, también lo ha hecho Agustín del Castillo, por mencionar algunos, Sergio Rivera. Necesitamos que la gente la podamos educar
que podamos enseñarle cómo funcionan las cosas, que le podamos decir cuáles son sus derechos. Creo que los colectivos, los grupos, los ambientalistas deben estar más informados para establecer discursos y acciones encaminadas no solamente al no, sino también al cómo sí, y entrar también en un proceso de pedagogía, pero aplicada, ¿no? Porque mira, yo lo digo mucho, pues soy promotor de la captación de agua de lluvia. ¿Qué te puede representar sacar las cubetas para captar el agua? ¿Cuánto presupuesto? La agarras, la metes al expulsado. El esfuerzo de haber hecho esto. Yo estuve en Sierra de Leona 2001, nos abastecimos con puros tanques de 200 litros de la lluvia directa del cielo, porque llueve 3 veces allá más que aquí. Entonces, sí es ese tipo de cositas, de demostraciones, de homologación, de estatus, porque cuando uno empieza a captar la lluvia, su vida cambia. Entonces, responsable de tu sistema, responsable de tu tanque de primeras lluvias, limpiarlo cada 15 días. Es una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Sí, las áreas verdes las cuidas, ¿no? En tu colonia empiezas a promover que se cuiden, o sea, menos concreto que se pueda. Pero esto no puede ser si no acercamos el conocimiento, y para que esto empiece a generar esa revolución, ese contagio que nos permita ir ahora sí por capilaridad hacia el gobierno. Yo sinceramente de nuestros gobernantes los veo cerrados, y cámbiale la marca que sea, pero ya traen una agenda con intereses muy particulares. Ponle el gobierno que sea, y así le han hecho. La prueba es que la ciudad hídricamente es un relajo por ese manipuleo, por esa falta de conciencia social para aplicar las políticas adecuadas, lógicas, ¿no? Pues es que tú promueves mucho el agua de lluvia. Sí, porque es lo que te cae del cielo. ¿Cuánto pagaste para que cayera? ¿Pagaste la energía que evaporó el agua? ¿La que la condensó? Nuestras culturas, la azteca, la maya, los romanos, los hebreos lo hacían. Tú estás loco porque estás promoviendo que al menos 1% de lo que llueve se pueda aprovechar. Son políticas que a un gobernante serio, analítico, que se instruya, que lee, que está consciente, que quiere beneficiar a las mayorías, pues empezaría a explorar, a pilotear. Yo les he dicho a ver, los políticos, no me hagan caso, pilotemos. Pongamos dinero, hagamos un piloto en algún lugar de la cuenca, probemos, no me descalifiquen, probemos. ¿Cuánto se capta? ¿Cuánto se retiene? Oye, no hay para ni estaciones meteorológicas. Las estaciones, que es lo primero que debes hacer para hacer una planeación hídrica, no hay estaciones meteorológicas. Las tenemos todas repartidas, unas funcionan, otras no. Bueno, ¿cuánto presupuesto hay para que nuestra red de redes meteorológicas, para cuantificar cuánto llueve, se pueda implementar y trabaje eficientemente? No hay presupuesto. No hay presupuesto para una concientización del agua de la población, un manualito, una página de internet donde la gente se pueda meter y saber cómo puede manejar su agua. No hay presupuesto. Entonces, yo creo que esta revolución es del conocimiento para que podamos, ya me decías hace ratito, ¿cómo ciudadanizar el Chiapa? Bueno, ¿qué pasaría si empezáramos muchos nosotros a captar el agua de lluvia en casa, sin presupuesto del gobierno federal o estatal? Pues empieza una revolución verde. Huertos urbanos. Democraticemos el agua. Lluvia es lo que hace, democratizar. Bueno, yo le digo a quienes nos ven, háganlo y van a experimentar una transformación profunda y su relación con el agua. No es lo mismo hablar de agua y fórmulas matemáticas. Yo te puedo decir McMahon, Butler-Ziegler, te puedo decir Bernoulli, pero una cosa es ese conocimiento que también es valioso, la otra cosa ya es meterte a cuidar el agua, mantenerla, operarla tú en tu casa. Creo que ahí está un punto sensible, ¿no? Sí, como lo dice Alejandro, ¿no? Creo que justamente esta conexión que tenemos con la naturaleza, con un ser vivo, sintiente, como lo puede ser el agua o como lo queramos concebir cada quien desde pues, nuestras subjetividades, tiene que cambiar, ¿no? Y eso es a través de la revolución de la conciencia que tenemos que provocar cada uno de nosotros en los espacios donde incidamos, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras familias y bueno, o sea, ya para concluir este primer gran capítulo, una conclusión en una frase, que se tiene que llevar la gente en sus mentes, además de la revolución urgente de las conciencias. Maestro. Tenemos
ganar y ocupar los espacios de discusión. Claro. Eso es lo que tendríamos que buscar y pelear. Podemos tener posiciones distintas entre nosotros, podemos tener puntos de coincidencia, más o menos experiencia unos u otros, pero creo que todos tenemos algo que aportar. Y ahí enfocaría yo las baterías de convencimiento. Creo que si no podemos pelear esos espacios y no los ganamos, no vamos a ver nunca los cambios y no vamos a poder incidir en la toma de decisiones. Es ahí donde tenemos que dar la pelea. Me encanta, disfrutar el sentido común. Pues yo me quedaría, pues, conocimiento, revolución verde, tapatía, ¿no? O sea, a mí el conocimiento, el estudio, la ciencia, el enseñar en la universidad, el viajar, el tener acceso al conocimiento ha cambiado mi forma de ver la vida. Le ha apostado mi vida al agua, y en específico al agua de lluvia. Y me encantaría que nosotros como tapatíos, de hecho Guadalajara, su origen, el nombre es árabe, ¿no? Y es Guadalajara, río que brota entre piedras, ¿no? O sea, tenemos hasta en el nombre en Guadalajara la esencia del agua. Hagamos honor a eso. Hagamos que esta generación haga una revolución y que se pueda escuchar cómo permeó desde abajo hacia arriba, o subió por capilaridad en término físico, ¿va? Para poder sanear todas estas malas costumbres mal aprendidas de generaciones atrás. Estamos en una coyuntura, creo, crítica en el planeta Tierra. Estuve en Europa el año pasado, estuve en África hace 3 años, estuve en la ONU el año pasado, estuve en las discusiones del agua. Voy a estar el año que entra otra vez en la ONU y es crítico lo que está pasando en el planeta. Se está haciendo más árido. Entonces, todos llegamos a la conclusión que si no nos ponemos las pilas cada quien en nuestra localidad, en tu casa, en donde tú estás, lees, te informas, te capacitas, contagias, difícilmente vamos a hacer que, en su caso, los políticos hagan algo por las colectividades, y hay que hacerlo desde abajo, ¿no? Doctor, estamos en una coyuntura social tan importante en el estado de Jalisco, pero no solo en el estado, sino también en el país, pero sino también globalmente, que yo creo que estamos en el momento perfecto de la organización popular y de compartir conocimiento entre todos para que eso suceda. Muchas gracias. El día de hoy hablamos de agua, pero también hablamos de poder, medios de comunicación y política. Esto fue Ruptura y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.